el doctor Rodríguez Macay, que siempre tiene las últimas, además nos ayuda a entender los conflictos internacionales, que están a veces tan lejos, pero sus consecuencias van a ser muy cerca si ocurre lo que muchos están previendo, este enfrentamiento entre Rusia y Occidente, Rusia y Ucrania, Rusia y OTAN, Rusia y la Comunidad Europea, y en realidad Rusia, Estados Unidos, la Comunidad Europea y el mundo. Inclusive algunos dicen que sería el inicio de una nueva conflagración mundial. Pero el doctor Rodríguez Macay nos va a explicar mejor. Le damos la bienvenida a nuestro programa aquí en Voz Pública. Gracias, doctor Miguel, por estar con nosotros. Reinaldo y Janet, muy buenos días con ustedes y muy agradecido por la invitación que me han formulado. Muchas gracias por hacer un tiempo en sus múltiples actividades, doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está la situación entre Rusia y Ucrania? Y que todos están diciendo que es entre Rusia y Occidente. Y también está ahí China mirando muy cerca lo que está pasando. Bueno, en verdad que las últimas horas son bastante prometedoras, ¿no? Hemos visto desde ayer un repliegue sostenido y progresivo de las fuerzas rusas de la zona de frontera, sobre todo de la región del Donbass. Están muy cerca de ellas, es la región ucraniana muy pegada a Rusia. Bueno, han retirado sus tropas. También en la parte de Crimea, la península que fue anexada en el 2014, hemos visto tanques y camiones, en fin, artillería pesada, también retirándose. Eso es un indicador, Reinaldo. Significa de que Rusia se da cuenta que un escenario bélico que no ha pasado, no estamos en guerra, podría ser catastrófico, seguramente para Estados Unidos y para Rusia en la dimensión que corresponda, pero no me quepa la menor duda que para Ucrania, letal, el país más pobre de Europa. Entonces, para que la gente que nos ve y nos escucha pueda un poco más entonar con nosotros de lo que estamos hablando, Ucrania, un país que es la mitad de Perú en términos geográficos y que tiene 12 millones de habitantes más que Perú, tiene 44 millones y es un país grande en términos de lo que significan las ex repúblicas socialistas soviéticas que formaron este gran volumen soviético en el siglo XX durante la Guerra Fría. Bueno, Ucrania es vecina de Rusia. El gran problema es que siendo vecina y estando muy cerca de Rusia, mira hacia el otro lado, es decir, hacia Europa de Occidente, hacia la Unión Europea. Eso, por supuesto, produce la ira de Moscú, de Vladimir Putin. Claro, uno dirá, cada país es independiente y soberano y decide. Bueno, eso es cierto. El problema es que sobre Ucrania está la OTAN y detrás de ella la gravitación de Estados Unidos de América. Y la presencia estadounidense evidentemente incomoda a Vladimir Putin. Cuando Putin puso hace 15, 20 días en una conferencia de prensa el ejemplo de lo que pasó en las épocas de los misiles, se acordarán ustedes, la famosa crisis de los misiles en 1962, en plena Cuba, que se hallen misiles en las narices de Estados Unidos, tampoco le iba a gustar a Washington. Es un poco lo que se llama en las relaciones internacionales el marco de influencia. Cada uno cuida lo suyo. Nada más que no es guerra fría, pues, porque en esa época era mundo bipolar. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían fuerzas realmente similares, equidistantes, cada una de ellas en sus posiciones. Hoy día Rusia ya no es la Unión Soviética y es una potencia regional, mandatoria regionalmente, pero no tiene ese alcance del pasado. Por eso no hay guerra fría. Lo más importante es que la tensión no puede durar toda la vida. Es una regla, es un ABC de la teoría de las relaciones internacionales. Las tensiones tienen que dar paso, Reinaldo, Janet, o al estado de guerra o a la distensión.
y ha dado paso a la distensión, que seguramente será progresiva. Nadie puede asegurar tampoco que sea del todo asegurada, porque puede todo volver al estado anterior. Pero pareciera que por el discurso ruso de los gestos de retirar a sus fuerzas armadas, el discurso de hace muy pocas horas del presidente Joe Biden, que dice que cree firmemente en la diplomacia como canal para arreglar los problemas, aun cuando sigan diciendo que no le creen a los rusos, que realmente se estén retirando y que no quieran invadir Ucrania, lo único cierto es que ni a Estados Unidos ni a Rusia, y como hemos referido, ni a Ucrania le conviene un escenario bélico. Todos pierden. Y ese es un escenario en plena pandemia para la comunidad internacional, evidentemente de un impacto mayor. Esperemos que la diplomacia se sobreponga y lo más probable es que todo quede de esta manera. Ucrania no entrará en la OTAN para no causar la ira de Moscú y Estados Unidos no se acercará ni la OTAN sobre Ucrania, que ya es políticamente adicta a la Unión Europea. Ese equilibrio seguramente será compensatorio para que Moscú esté fuera a discreción, mirando lo que pasa políticamente en Ucrania. Doctor Miguel Ángel, para seguir entendiendo este conflicto, ¿cuáles serían las implicancias económicas, ¿no?, y geopolíticas de Rusia en el sentido de que Ucrania esté pues, con esta tendencia de mirar hacia Europa? ¿Por qué le afecta tanto a Rusia en un sentido económico, político? Mira, Janet, no hay nada más complejo que para un Estado girar en sentido contrario a su estado de naturaleza. La región del oriente ucraniano es rusa o prorrusa. Nada más que Crimea, el 98% eran rusos. Entonces, el estado de naturaleza sociopolítico y geopolítico es ruso, pues tenemos que reconocerlo. Y mirar en sentido contrario, es evidente que eso causa alarmas e iras. En segundo lugar, es muy difícil que Moscú se deshaga de Ucrania en términos económicos, porque la mejor manera de sacar el petróleo y el gas no es por Bielorrusia, Letonia, Lituania, que están más arriba, no, sino por Ucrania. Y entonces es un tema económico y es un tema de posicionamiento. Claro, Estados Unidos la semana pasada estaba negociando con Qatar para que suministrara gas, petróleo a Europa, pero eso cuesta mucha plata. Tenemos que ser claros. Y entonces, claro, Rusia cuida también ese escenario, el escenario económico. Y entonces, en esta suerte de manifestaciones de fuerzas por Occidente y Oriente, lo único que ha pasado es que la tensión no contribuye a generar el espacio que todos quieren. Pero ¿y por qué retrocede Moscú? A mi juicio, porque teme de que todo se le vaya de las manos, como se le ha ido de las manos a la sociedad internacional cuando muere en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando y su mujer, asesinado por los mamelucos. Se acordarán ustedes que dio origen a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, así es. Esto también se ha podido ir de las manos. Mira, una reacción en cadena, por ejemplo, ahí está Irán, ¿qué ojos mira a Israel? Lanzando algunos misiles sobre el cielo y cayó en el mar cercano a Japón y a Corea. Entonces, son cosas que tienen que ser evaluadas en el comportamiento estratégico de los actores visibles. ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no puede redituar a parejo para los dos países? Doctor Rodríguez Macay, algunos han dicho que, y usted lo explica también, de que no sería bueno y felizmente se va a evitar una conflagración. Pero además es usted un estudioso y quisiera que nos diga en pocos minutos, luego de caídas las grandes potencias en su gran influencia,
y luego de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, entre comunistas y no comunistas, entre el Occidente judeo-cristiano, digamos, ¿no? Y el Oriente, digamos, que tiene que ver con otro tipo de creencias. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo se equilibran las fuerzas? ¿Cómo se distribuyen las fuerzas? ¿En qué mundo estamos, doctor Rodríguez? Es una muy buena pregunta la que formulas, Reinaldo, como siempre. Primero decir que el escenario donde se está produciendo estas tensiones es en una de las zonas más pobres de Europa. Europa del Este es justamente la Europa que estuvo bajo el manto protector del comunismo del siglo XX. Recuerden ustedes que el Pacto de Varsovia, con la Unión Soviética digitando a todos los países de ese eje, no contribuyó y no hizo casi nada para el progreso de las naciones. Europa del Este, cuando acaba la Guerra Fría, se vio sumida en guerras. Ustedes se acordarán esas batallas intestinas, masacres colectivas que han habido y los trastocamientos políticos y geopolíticos poblacionales en la zona balcánica. Entonces, ese escenario no es el mejor. La gente, mira, Ucrania es el país más pobre de Europa, hay que decirlo, y está en cola de espera para entrar a la OTAN, que es lo que quiere, y no creo que va a pasar, y también a la Unión Europea. En segundo lugar, las fuerzas, tenemos que ser muy claros, Rusia tiene fuerza, una enorme fuerza regional, pero ya no es comparable a la fuerza ciclópea de los Estados Unidos de América. Aquí estamos hablando de otro nivel. La OTAN y Estados Unidos evidentemente doblegan a Rusia, pero en el ámbito militar no es que se mida la potencia y la eficacia por quién tiene más hombres o quién tiene más tanques. En la guerra del siglo XXI funcionan de otra manera y por eso es que se producen estas tensiones, por eso es que hay en las últimas horas negociaciones diplomáticas para evitar que se produzca esa chispa que desencadene una situación alarmante donde, repito, se les vaya de las manos a todos. Y en estos momentos Rusia tiene enormes problemas económicos, sancionados sistemáticamente por Estados Unidos, por la Unión Europea y hasta por las Naciones Unidas. Y un Vladimir Putin cuyo frente interno no es el mejor, está bastante desprestigiado. Es un presidente bastante coercitivo con la oposición. Hasta fue, como ustedes saben, imputado por envenenar a sus detractores políticos. O sea, no tiene una buena imagen y él ha querido mostrarse para vender una vitrina internacional como la hacen todos. Cuando no les liga en el frente interno, salen pues del frente internacional. En el otro lado de la orilla, un presidente Joe Biden que llega al poder pero que no le fue bien con Afganistán, porque creó la idea de la derrota estadounidense como la de Vietnam. Y sin poder vacunar a toda la población, es imputado permanentemente. Y eso que todavía Donald Trump no sale de sus cuarteles de invierno. Pero si no hubiera encajado Joe Biden con el tema de Ucrania, le hacía plancha quemada y libreto seguido para que Donald Trump salga y se prepare para volver a la Casa Blanca en el 2024. Entonces, el frente interno para Joe Biden tampoco es el mejor. Y el frente internacional, curiosamente, porque los presidentes de Estados Unidos por lo menos han sabido manejarse. Mira, Donald Trump se llegó a reunir con Kim Jong-un, lo que no había hecho ningún presidente de Estados Unidos desde 1953 en los tiempos del armisticio. Y entonces, claro, Joe Biden está bastante flojo en este tema. Necesita empoderamiento. Y evidentemente este escenario era para eso. Cada uno juega a su vitrina política del frente interno y del frente internacional. Ver qué sale. Lo que busca Estados Unidos es recobrar el poder omnímodo, unipolar, que ya no existe, porque el mundo es multipolar. Ahí está China, que juega en pared cuando quiere con Rusia. Está la India, que sigue creciendo a pasos agigantados, y detrás Irán y Corea del Norte, que son amenazas permanentes en el tema nuclear. De manera que yo aspiro y espero que la paz
esto que en la Carta de San Francisco fuera el mandato ecuménico de las naciones del globo y que por Perú la firmara históricamente Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú, pues yo creo que esa paz hay que mantenerla y hay que luchar para que así sea. Y las políticas exteriores de los estados deben sacar textos, comunicados para coadyuvar a esa paz permanente que tanto se busca y tanto se quiere para el globo.